Mira, Hebreos. Ah, no, perdón. Esperen que yo anoté acá. Entonces abran todos o pongan en sus celulares. ¿Dónde estás? Eso, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 17. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 17. ¿Quién quiere, antes de leer, quién quiere leer ese versículo hasta el 21? ¿Quién digo yo? Entonces acordaron sus Silencio, vamos a hacer todos, poner mucha atención, Camilo. Eso. Toda total atención, yo quiero que nadie se me va a distraer. Porque si se distraen de algunas partes, después al final no vamos a entender. ¿Listo? Entonces, total atención a todo. Vamos a escuchar a Jorgito lo más duro posible. Dale. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras? Ya que haces esto, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Listo. Entonces, para introducir un poco aquí en Emprendedores del Reino, este año vamos a hablar del reino de Dios, que como dice nuestro pastor es el único tema de la Biblia, ¿sí? No hay más. El reino de Dios. Recuerden que no vamos a hablar nunca de una religión, no vamos a hablar de religiones o cosas así, vamos a hablar del reino de Dios. Y el reino de Dios está compuesto por estas esferas, lo llamamos un poco, que son como las áreas de la sociedad en la que sí o sí alguno está, o estamos en varias, o estamos algunos desempeñados. ¿Quién de aquí no tiene familia? ¿Todos tienen familia? Listo, entonces todos somos parte de la esfera de la familia. Iglesia, todos somos, ¿quiénes son la iglesia? Somos aquellos que estamos rendidos o que nuestro Dios es Jesús. Eso ya es iglesia, no es donde tú vayas o a un templo como tal. Y así sucesivamente. Pero entonces el tema es que como todo gobierno, siempre hay digámoslo, una palabra epicentro, o un lugar de reunión, un lugar específico. En la antigüedad, ahí Jesucristo estaba hablando, ¿se acuerdan que en esa época había como un templo? ¿Bien? Un templo en la época de Jesús, donde los judíos iban. ¿Y qué fue lo que dijo Jorgito? Dice que hubo una conversación, el tema aquí es que Jesús dice: hey, destruir el templo, ¿cierto? Y ellos los judíos dijeron: no, ¿cómo así? ¿Usted cómo va a destruir este templo si cuántos se demoraron en hacerlo? Y él dijo: Jesús, no, es que yo lo voy a levantar en 3 días ese templo. Y a ellos se les pareció una locura y dijo: ¿cómo así? O sea, usted va a destruir este templo que se demoraron un montón en hacerlo y está diciendo ahora que va a levantar un templo en 3 días. Es que ni poniendo a todo Israel a trabajar lo levantaban en 3 días. Ellos estaban pensando que era un templo físico. Pero en esa época efectivamente se manejaba un templo. ¿Qué pasa? El reino de Dios siempre ha estado caracterizado por tener un epicentro o un lugar específico donde de ahí parten todas las decisiones, donde de ahí sale todo su gobierno, que es el templo. Vamos a poner ejemplo. ¿Cuál es el epicentro del gobierno colombiano? ¿Cuál? Caracoles. La casa de Nariño, ¿cierto? ¿Dónde es el epicentro? ¿Dónde está el presidente? Allí es donde se toman las decisiones de este gobierno. En Estados Unidos, ¿cuál sería el epicentro, digámoslo así, o el lugar? La Casa Blanca. Y no pregunto más porque no sé muchas veces. Si sigo, no sé más. ¿Listo? Pero esas dos que son las que me sé, es para ejemplificar que todo reino siempre tiene un epicentro. Yo creo que esa palabra está adecuada para ti. Hay un epicentro. ¿Bien? Entonces, en la antigüedad, como el reino de Dios también es un reino y tiene un epicentro, en esa época el epicentro era el templo físico que quedaba en Jerusalén. Pero entonces Jesús viene y le dice a ellos: oigan, yo destruiré ese templo, ese epicentro de ese momento que tenían los israelitas, y lo voy a destruir y levantar ese templo en
3 días. Bien, eso por un lado. Entonces vamos a ver cómo era ese templo en la antigüedad. Vamos a ir ahora a Hebreos. Capítulo 9, versículo 1. Entonces busquen ahí. Aquí voy buscando. ¿9:1? Sí. Hebreos. Capítulo 9. Ven que yo con la mano soy más lento así. No, ya. Acá. ¿Quién quiere? Otra persona que me lea. Una mujer. Sí, siempre vamos a leer. Entonces, vas a leer del 1 y yo te voy a detener en algún momento. Entonces, vamos a escuchar todos. ¿Quién todavía no ha llegado? Esperen que lleguemos todos a la Biblia, a la parte de... ¿Llegaron? Hebreos capítulo 9, versículo 3. Yo te paro. Vamos a escuchar cómo era el templo en la antigüedad. Pablo lo estaba escribiendo un poquito fácil. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hasta ahora hablar en detalle. Sí. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Tacho. Hay mucha teoría, pero hoy vamos a hacer esa teoría bien sencilla. Necesito entonces que ahora se me paren todos de esas sillas y vamos a correr la silla un momento al lado. Entonces háganme caso, por favor. Vamos a poner esto de coche un poquito y vamos a correr las sillas un momento. ¿Listo? Echemos la luz ladito, eso puede ser que me encuentre espacio bien bonito allá. Eso. Bien. Entonces esto va a ser vamos a todos a ilustrar literalmente lo que están hablando ahí, para que quede bien claro. Vamos a decir que ¿cuántos son? Rápido, ayúdenme ahí a contar antes de... Ayúdenme a contar cuántos somos. 1. 2. 21. 22 conmigo. Bueno, yo no participo, entonces digo de 3, 7, 14, 7. 7. Sí, 7. Listo. Entonces los 7 primeros van a ser el lugar santo. Los 7 siguientes van a ser una cortina. Y los 7 siguientes van a ser el lugar santísimo. Entonces escuchen. De pronto ahorita cojo a alguien más de esos grupos para hacer otra... no, mentira, 5, 5 y 5. Vamos a hacer los 5 primeros, los 5 y los últimos me van a ayudar de sacerdotes y uno de sumos sacerdotes. ¿Listo? Este va a ser el sumo. Entonces, los 5 primeros. Vamos a imaginar que el templo va a ser de aquí para allá, ¿listo? Digamos que es un rectángulo. Entonces ahí y vamos a escuchar lo que dice la palabra. ¿Bien? Entonces dice que había una primera parte que se llamaba el lugar santo. Entonces ustedes 5 van a hacer un cuadrito, un rectángulo. Los 5 siguientes van a ser ahora un cuadrado, pero tipificando el lugar santísimo. Los 5 siguientes, acuérdense que es un rectángulo de aquí para allá. Miren, esta es la entrada del templo. Digamos que esta es la entrada del templo. El primer rectángulo es la primera parte del lugar santo. Esta es la cortina.
y después lugar santísimo. Bien. Dice la palabra que habían unos sacerdotes, entonces digamos que hay 4 sacerdotes. Ustedes están. Bueno, vamos a dejar a Camilo que se asume. Ustedes 4, ya ¿dónde estás? Pero estás en la cojita. Ustedes 3 son las, ustedes 3 son los sacerdotes. Entonces vengan para acá porque la Biblia dice que los sacerdotes estaban en este primer lugar. Lugar santo. Fabi también. El sacerdote que le llama entonces. Vamos a volver a escuchar lo que. Vamos a volver a leer duro. Bueno, voy a leer lo que tengo en el micrófono y vamos a poner atención. Pongan cuidado. Dice Pablo. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes consagrados. Ahorita no voy a entrar. Digamos que ahí en la mesa panes consagrados. Pero no, ellos son los sacerdotes. ¿Listo? En fin. Después dice, tras la segunda cortina, ¿por qué la segunda? Realmente aquí había una primera en la entrada, pero no somos muchos, entonces digamos que yo soy la primera cortina, ¿listo? Que soy como la entrada. Entonces para la segunda cortina, ¿listo? ¿Listo? Tras la segunda cortina dice, por eso vuelvo a repetir, la primera es que hay una, pero no hay tanta gente, digamos que yo soy la primera cortina, lugar santo, segunda cortina, y dice, tras la segunda cortina estaba la parte llamada lugar santísimo. ¿Bien? Entonces allá están las del lugar santísimo. Hagan una bulla, alguna vaina ya. Ahora, dice, dentro del lugar santísimo en el cual allí había, permítame, tenía el altar de oro para el incienso, y el arca del pacto. Cuando leemos la Biblia, eso es, muchos estudios han hecho, ¿verdad? El arca del pacto en la antigüedad, ¿qué tipificaba? ¿Quién me dice? La presencia de Dios. Entonces la presencia de Dios, ¿qué tipificaba? Era tipificada por el arca del pacto, estaba allá. Allá estaba la presencia de Dios. Entonces allí estaba la presencia de Dios. ¿Bien? Después había un par de cosas más. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían, es imposible hacerlo. Pero por ahora, como dice Pablo, no se puede hablar de eso en detalle. Sigamos. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes, entonces vengan acá como vamos a tipificar que ustedes entiendan. Entonces dice, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Continuamente. ¿Pero dónde se quedaban ellos? En el lugar santo. Hasta ahí. Dice, pero, ahí entra camino. En la segunda parte entra un camino. Entonces él podía entrar acá, pero él era el único. Él era el único que podía pasar al lugar santísimo. Y dice la palabra que solo podía pasar el sumo sacerdote una vez al año. Y él allí oficiaba la sangre de los corderitos animales que tenían acá ante la presencia de Dios, por decirlo de alguna manera, para que el perdón de pecados, por los pecados por ignorancia, fueran perdonados. Gigante. ¿Quedó claro? Pueden sentarse. Así que, Dale, duro. hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y
teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Tacho. Ahí ahora nos están hablando ya no del antiguo tabernáculo, antiguo templo, sino ahora nos están hablando del nuevo templo que construyó Jesús con su cuerpo y después de su sacrificio y resurrección. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que había un antiguo templo y el epicentro sigue siendo el mismo, también un templo, pero ahora el templo es diferente. Dice la Biblia, como nos acaban de leer, bueno, dice ahí en la, espera, 10, ¿qué? Yo te mandé al 10, 19, ¿dónde está? Espera que me perdí un poquito. Aquí lo tengo. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, porque antes sacrificaban a los corderos animales, entonces mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Ahora quién puede entrar al lugar santísimo? Todos. Por eso dice tenemos, no tiene alguien, sino tenemos plena libertad de entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Entonces hoy en día, ¿quién es la cortina? El cuerpo de Jesús. ¿Por qué podemos entrar todos libremente? Porque tenemos su sangre. ¿Para qué es la sangre? Para perdonar nuestros pecados. Entonces, por su sangre que nos perdona nuestros pecados, podemos acceder ¿a quién? ¿En dónde está quién? El Padre. Bien. Hasta ahí todo bonito. ¿Todo eso para qué? Les voy a contar algo que me pasó en mi vida y que hizo que, digamos que, tomara en serio las cosas de Dios. ¿Qué ocurrió? Hace 8 días Fabi les contó un poco acerca de lo que le pasó a él cuando llegó a una reunión y cómo empezó Dios a transformarlo. Yo les voy a contar un poco, ya yo conocí al Señor y cómo Él me hizo disciplinar en serio. Que a muchos nos pasa, ¿no? A veces ya conocemos al Señor, pero no tenemos una vida totalmente dedicada a Él. Y así me pasaba a mí. Yo ya tengo 27 años, a los 18 años cumplidos ahí en esos días, digamos que conocí al Señor, o sea, ya voy a 9 años. Y fue una experiencia espectacular. A mí me hablan de Jesús. Por primera vez en mi vida yo escucho algo que hizo que yo cambiara, o fuera en ese momento tocado fuertemente. Y yo era futbolista, andaba en Argentina, yo andaba en mis salsas, yo me creía una maravilla. No sé si ahora, pero era súper creído, yo era súper egocéntrico. Y yo me creía la última Coca-Cola en el desierto y me iba súper bien dentro de todo en el fútbol. Entonces resulta que, para hacer rápido el tema, yo viajé allá, yo estaba jugando en un equipo muy importante allá. Bueno, jugaba en las inferiores de River Plate y todo, entonces eran maravillas. Y hasta Caracol me hizo una entrevista y yo, wow, yo decía, no. Pero yo no conocía al Señor en ese momento, nada, yo era wow. Y jugaba allá, yo decía, no, yo voy a ser famoso. En esa época James era menor que yo y él estaba por ahí en Banfield, pero yo era el que estaba en el Río, entonces yo sonaba más que iba a salir, mejor dicho. Yo me creía, mejor dicho, en fin. Y tenía madera para jugar fútbol. Pero bueno, resulta que en esos días llega un amigo, que hoy en día es mi amigo, llega una persona al cuarto, yo convivía con muchos futbolistas, vivíamos en camarote, bla, 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 y el hombre llega y era un cristiano, yo no tenía ni idea de nada de esto, y él con mucha sabiduría un día empezó a charlarme de Jesús, yo empecé a copiarle como dice uno por ahí, y sencillamente empecé a aprender y digamos que caí rendido ante lo que él me había mostrado y empecé a leer la Biblia, en fin. Pero yo no quiero llegar a ese punto, aunque es muy importante, pero lo que me pasó es que después de haberle conocido y de haber tenido un encuentro muy bonito con él y de yo saber que existía y de saber que yo tenía que tratar de hacer las cosas como a él le agradaban, pues igual seguí en muchos pecados, seguí en muchas cosas y duré más o menos alrededor de, yo le pongo unos 4 años con una vida cristiana, una vida con Jesús más bien tibia, esa podría ser la palabra, tibia. Entonces unos días andaba bien, unas semanas andaba muy juicioso y otras semanitas volvía a mis pecadillos, etc. ¿Bien? Y así sucesivamente. Y yo tenía una vida muy así, pero empecé a sentirme muy mal, yo me sentía mal con Dios, pero igual seguía.
así con mis cositas. Y yo sabía que estaba mal, pero igual seguía. Bien. ¿Alguien tiene internet por ahí? Porque no saqué un versículo que quiero que veamos y no sé dónde está, yo no me acuerdo. Dice así, pero el que tenga Google ahí nos dice rápido Google cuál es el versículo. El que dice lo que se te susurra al oído, dilo a voz pública, o digan, escriban así, ya sale el versículo. Algo que dijo Jesús. Entonces, creo que Jesús tuvo que tener una intervención muy fuerte en mi vida para que yo tomara las cosas de Él, digamos que en serio. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes Ajá. en plena luz. Sí. Lo que se les susurra. Muy bien. ¿Dónde está eso? Mateo 10:27. Vamos a ese, Mateo, bueno, voy yo que yo tengo acá. 10:27. Mateo 10:27. 10:27. Permítame ya lo pongo. Ya casi llego. Vayan todos a esa parte. Mateo 10, 20. 17 es la cosa. 27. Ah, es 10, yo estoy en el 10. Dice, lo que les digo en la oscuridad, díganlo a ustedes a plena luz, decía Jesús a sus discípulos. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. Dios sabe que lo que digo no va a ser mentira. Yo tuve un susurro y me habló algo que voy a decir. Y a mí fue algo directamente de Él, no fue una cosa que yo digo, pues no poder explicar nunca con palabras. Y les voy a contar qué pasó en ese momento y por qué hoy en día de pronto tomé las cosas desde ese momento muy en serio con Él. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo estaba en una época, llevaba 3, 4 años conociéndole, muy juicioso en épocas, en otras no tanto. Y resulta que, bueno, yo estaba en Argentina en esa época también, peleando conmigo mismo por ser mejor delante de Dios, pero no lo lograba. Y resulta que un día, esto lo saben muy poquitos, los que son muy allegados a mí, yo entré a un baño por allá en una casa. Jesús, hermano. Sí, yo estaba ahí metido. Qué susto, hermano. Sí, sí. Y resulta que Yo me sentí en 4D y todo. hoy quiero que lo que voy a decir hoy no se tome a mal de que siempre Dios tiene que hacerlo de esa manera. Con cada uno de nosotros trata de maneras distintas. Pero puedo decir con toda certeza que Él también puede hablarlo a uno directamente o de otras maneras o por medio de alguien o por medio de la palabra, de la Biblia. Lo importante es que nos hable de alguna manera. Y yo entré a un baño y oré, tuve una oración un poco desafiante ante Dios y yo le decía, Señor, yo quiero que tú me uses. Yo le decía, quiero que tú me uses. Pero yo no andaba bien igual, pero yo decía, pero yo quiero. Y en fin, tuve unas palabras más con el Señor y me acuerdo que yo salgo del baño, plan. Yo salí del baño, cerré, terminé la conversación, mi conversación, y me acuerdo literalmente cerré la puerta y di un primer paso y me susurró al oído literalmente y me dice, no uses la sangre de mi hijo. Y yo respondí, y levanté el rostro, recuerdo, no había nadie por ahí, menos mal, que si no iría a estar re loco este man. Yo levanté mi rostro y dije, ¿cómo así que no use la sangre de tu hijo si lo que yo he aprendido es que puedo usarla? ¿Sí? Inmediatamente él respondió. ¿Dónde es que leímos lo de Hebreos? Capítulo... Lo último que leímos, lo de Hebreos. Okay. Entonces yo en esos días había leído la Biblia, inmediatamente él me dijo, ve a ese versículo, me lo mostró como, no sé, raro en la mente, me dijo, ve y lee la Biblia. Inmediatamente yo subí al segundo piso donde yo me estaba quedando, corrí, y yo llegué y abrí la Biblia porque sabía dónde él me había dicho, ve y lee esto. Y me dijo, lee esta parte. Yo, listo, yo abrí mi Biblia, no les miento, este tachón que tengo así como con 3, ¿cómo se dice? 3
signos de admiración, lo escribí ese día, como para que nunca se me fuera a olvidar esta parte. Y me dijo, me dice como, lee esta parte. Entonces, en ese momento yo leí y empecé, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto. La Biblia, en ese momento yo le dije, ok, tú estás diciendo que yo tengo plena libertad en entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de tu Hijo. Ahora tú me estás diciendo que no la use. ¿Qué te refieres? Y vino la explicación espectacular que yo, no sé si yo puede que yo sea medio burro, no lo he entendido en ese momento o alguien sí lo pueda entender, pero yo no lo entendía. Y él me dice, porque tú necesitas la sangre de mi Hijo para estar en mi presencia. Cada vez que tú practicas el pecado te está saliendo. Entonces cada vez que quieres volver a entrar, necesitas otra vez ser lavado. Lo que yo te estoy diciendo es no uses más la sangre de mi Hijo, es decir, quédate en mi presencia y no peques más. Yo en ese momento, de verdad que yo caí rendido y yo le dije al Señor, ok, fue literalmente una disciplinada directa del Padre a través de su Espíritu que se había hablado. Y yo dije, ok, hay muchas veces en las iglesias, no digo en esta o en general, en muchos lados dicen, a toda hora que usemos la sangre de Jesús y que la sangre de Jesús y que nos cubre y que no sé qué, pero realmente yo cuando fui a la palabra descubrí que la sangre de Jesús es realmente para el perdón de mis pecados. Y que si yo empiezo a vivir una vida en santidad, voy cada vez a necesitarla menos, porque voy a estar realmente en su templo, en el lugar santísimo. Realmente la idea de Dios o lo que Dios busca es que nosotros no nos salgamos de ese lugar santo, del lugar santísimo, que permanezcamos allí. Porque si vivimos una vida saliéndonos y entrándonos, nos volvemos a ser los mismos de los judíos de esa época, que salían y entraban y simplemente salían y entraban y devolvían un rito. Y en ese momento yo tuve una experiencia literal donde me susurró, me habló, digamos de alguna manera, y yo desde ese momento, en ese momento yo regresé a Colombia. Kate de pronto es una de las que vio ese cambio porque ella me conocía mi cristianismo antes de ese momento y creo que vio mi regreso y no sé qué ocurrió, pero ella misma me dijo, no, yo ya te veo más serio en el asunto de Dios. Ahora, pero Dios estaba diciéndome, y creo que ese no es un mensaje no solo para mí, sino para todos los que estamos acá, es que vivamos en su presencia. Hay unos versículos que quiero que leamos, porque para ser parte del reino de Dios y vivir en el reino de Dios, lo mejor es estar en su epicentro, digamos así. Es donde se toman las decisiones, donde lo mejor se hace, donde salen las mejores cosas. Si nosotros vivimos en santidad, vamos a estar en el epicentro, es decir, como en la casa de Nariño, es decir, en el templo. Y eso es lo que Él busca de nosotros. Vamos a ir a este versículo. Los que tienen Biblia, igual todos vamos. Primera de Pedro 1:16. Entonces, Primera de Pedro. Primera de Pedro, si la carta Primera de Pedro 1:16. ¿Quién quiere leer? Please. ¿Quién está por ahí? Está escrito, sean santos porque yo soy santo. Muy bien. Eso diciéndolo Dios. ¿Dónde está escrito? Porque es cierto que Pedro era un apóstol del Señor y dijo, está escrito. Él está citando algo que ya estaba escrito, es decir, estaba en el Antiguo Testamento. ¿Dónde estaba? Vamos a Levítico 11:44. Entonces devolvámonos por allá al Antiguo Testamento. Levítico 11:44. ¿Quién me quiere leer? Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Vuelve y dice, yo soy santo, sean santos porque yo soy santo. Vamos a leer otro, ahí mismo en Levítico, capítulo 20, versículo 26. ¿Quién me lo lee? Sean ustedes santos porque yo, el Señor, soy santo. Y los he distinguido
Vamos al 27. ¿Quién lee? Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Si de verdad Jehová es nuestro Dios, si de verdad Jesús es nuestro Señor, debemos vivir una vida en santidad. Eso no quiere decir que no tengamos horrores. Eso no quiere decir que, mire, desde ese momento que Dios me habló, yo igual he pecado, la he embarrado. Pero ha disminuido en un porcentaje altísimo. Ya es difícil que yo, digamos, pueda sentir eso que sentía antes por esa suciedad del pecado. Pero antes sí me pasaba eso. Yo le estoy hablando a esas personas que ya conocen al Señor y aún no tienen una vida intachable. Porque la idea no es ser intachable para los demás, es ser intachable para el Señor. Porque eso hace que estemos en su presencia, en la presencia, en el lugar santísimo. Vamos a leer más partes. Dice Mateo 5:48, palabras de Jesús. Entonces, ¿quién me lee? Mateo 5:48. El que llegue diga yo. Si, por lo tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. ¿Quién decía? Jesús. Vuelve y juega. Nos está diciendo a nosotros sean perfectos. Ahora, lo que me gustó lo que Fabián dijo hace 8 días. Bueno, ya no les voy a hablar tanta lechecita, vamos a hablarle más carnecita. Porque la leche es para bebés. Y creo que Dios nos está llevando a hablar cosas más puntuales, serias, y a confrontarnos más, porque seguramente Dios quiere que este grupo crezca. Y no estoy diciendo que en número, si es el número está bien, pero crezca en que seamos más los que estemos metidos en el lugar santísimo que ya no. O sea, si este grupo, imagínense que los que estamos acá viviéramos siempre en el lugar santísimo, sería maravilloso. Porque aquí sacamos una iglesia llena de gente, pero que no viven en el lugar santísimo, sino que viven o en el santo y eso, o afuera. No sirve de nada una iglesia que no vive en el lugar santísimo, que no ha pasado el velo, que no está lavado por la sangre. Tampoco servimos en una iglesia donde nos la pasamos usando la sangre de Jesús. Desde esa época ya no me la paso a toda hora pidiendo perdón. Porque es cierto que hay una época donde uno a toda hora es perdón. Ya hay otra época en que ya estando en el lugar santo, pues ya el perdón ya pasó, ya está. No me la paso pecando. Entonces, sencillamente en mi oración, no quiere decir que yo voy a ser perfecto, vuelvo y lo repito, no quiere decir que uno no embarre, quiero decir es que están en la presencia del Señor, en el lugar santísimo, el perdón ya ha pasado. Porque el perdón ya pasó, cuando uno ya entra, ya estás perdonado, ya no hay por qué estar pidiendo perdón, ¿verdad? Pero si vivimos en el pecado, o vivimos practicándolo, o que sí o que no, o entrando y saliendo, pues realmente no vamos a poder disfrutar y no vamos a poder ser usados por el Señor. Hay otra parte en la palabra que dice lo siguiente. Vamos a Mateo 5, 29 y 30. Y quiero que un hombre con una voz muy varonil lea esto. Vamos. Vea lo que dijo Jesús a sus discípulos. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esa es la manera de ser santos, haciendo una autoevaluación. ¿A quién le toca cortar la mano que peca? A mí. Porque uno dice, Señor, cámbiame, como dice Orlandito. Cámbiame. Y hace así, ¿ya viste que hace así? Sí, bueno. Es que así hace. Sí, bueno. Y uno no cambia. Porque es que Jesús le decía a uno, si tu mano te hace pecar, córtala. Más te vale entrar. Ahora, no se corte la mano, ¿no? Está diciendo mire, si su noviazgo es tóxico, acábelo. Eso es lo que está diciendo. Si
Si su trabajo lo está haciendo pecar, cambie trabajo. Voy a poner un ejemplo. Una persona que trabaja, no sé, una vez tuve una conversación con una persona que trabaja en un casino. Yo no estoy diciendo que el trabajo sea deshonra, pero ¿qué hace un casino en el fondo? Sí, realmente creo que, y yo le dije simplemente, mira, si tú crees que te está haciendo pecar y creo que de pronto si no es el mejor lugar para trabajar, no quiere decir que, pues sí, haz todo lo posible por buscar otro trabajo. Estoy hablando de esas cosas. Hagamos un autoanálisis. ¿Por qué no oro tanto? ¿Por qué no voy a la presencia de Dios, aunque Él siempre está y se supone que siempre es su presencia, pero ¿por qué no lo busco? ¿Qué es lo que me lo impide? Entonces corten eso y vamos a orar. ¿Sí? Es lo que está diciendo Jesús. Que si es tratar de hacer una autoevaluación, si en esa época me acuerdo, si el computador es porque el computador no es el problema es cómo uno lo maneja, ¿no? Pero si yo estoy en un momento donde la pornografía me gana, ¿qué hay que hacer? Pues mijo, o chavo computador, o quitemos internet, alguna vaina. Pero Dios no va a hacer eso por usted, o Dios no le va a mandar un apagón a la casa, ¿sí? ¿Sí? Si hay una persona que de verdad me hace pecar, una amistad, ¿qué hay que hacer? Con el dolor en el alma. Traerla. O tráigala, o córtela. Si mi lengua, miren, esto es verdad, si mi lengua me hace pecar, ¿qué hay que hacer? No me la va a cortar, ¿no? Cállese, no es en serio. Pues no hable tanto. No es en serio, porque hay veces nuestra lengua nos hace pecar mucho. Por ego, por crítica, y como hace poco nos hablaron aquí en la iglesia, es una de las cosas más fuertes. Entonces, si nuestra lengua nos hace pecar, ¿qué hay que hacer? Cerrar el pico. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. ¿Para qué? Para que vivamos ¿dónde? En el lugar santísimo. Eso, muy bien. Allá hablándonos de la escuela bíblica. Entonces, eso es lo que Dios, y digamos que eso es lo que quería exaltar hoy, porque fue lo que a mí me transformó, leer ese Hebreos y darme cuenta que, listo, tenemos pleno acceso al Padre a través de Jesús y de su cuerpo, de su sangre, pero darme cuenta o darnos cuenta más bien que Dios no quiere que nos la pasemos entrando y saliendo, pecando y entrando otra vez, sino que en su sangre nos limpie y vivamos lo que más podamos adentro de su presencia. Mira, dentro de su presencia no hay enfermedad que nos agobie. No quiere decir que nos enfermemos, pero no hay manera de que eso nos quite nosotros el gozo, la paz, nada. Quiero ir más allá, no hay muerte que nos pueda hundir. Si se muere, lo digo con mucho temor y temblor, incluso una hija mía que hoy ya soy padre. Si estoy en su presencia, no me voy a derrumbar, pero porque Él lo sostiene aún. ¿Bien? Si entramos en una, así como le pasó a Job, ¿no? Estuvo en un momento, se le murieron todos los hijos a la vez, todas las riquezas materiales se le fueron, y qué hombre, hasta la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete, hasta la mujer, y el hombre, tremendo, ¿no? Jesús, mientras estaba en la cruz, como lo azotaron, le pegaron, le hicieron de todo. Porque estaban ¿dónde? En la presencia. Incluso él en algún momento, lo que dice también, lo que nos han enseñado, cuando dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Ahí ya no estuvo en su presencia. Jesús fue en el único momento de la vida de Jesús que él salió del lugar santísimo, el único, y se dio cuenta que ya no estaba en su presencia, pero por culpa de nuestros pecados, para que hoy nosotros sí entráramos y él fuera la cortina. Bien, entonces, ¿cuál es la invitación? Creo que Dios nos está haciendo es que de una vez por todas tomemos decisiones que tenemos que tomar. No podemos tener una relación con Dios de entre y salga y tan, porque no tiene sentido. No tiene sentido que le hallemos más importancia a nuestras actividades cotidianas que a tener la vida con Jesús.
Bien. Entonces, ahora sí vamos a leer por última vez ya ese versículo y lo vamos a leer muy despacio, ese de Hebreos. Y quiero que miramos una última cosa. Nuevamente Hebreos, ese que, ¿cuál era? Siempre se me pasa. Y este lo voy a leer yo nuevamente. ¿Qué horas son? Sí. Ok, perfecto. ¿Me han entendido el mensaje? Qué pena que los hice parar, pero necesitábamos esa ilustración. Necesitamos esa ilustración del templo para darnos cuenta que el templo sigue existiendo. En 10. 10, sí. El templo sigue existiendo. Jesús lo levantó en 3 días. ¿Por qué? Ya todos entendimos por qué lo levantó en 3 días, ¿verdad? Porque Él resucitó después de 3 días. O sea, su cuerpo fue levantado nuevamente después de 3 días y fue en ese momento que el nuevo templo se hizo. Es un templo que ya no es físico, al que todos tenemos acceso. O sea, cuando usted ahorita llega a su casa y entra a su cuarto, ¿verdad? Ahí está el templo. Es cuestión de arrodillarse y empezar a entrar en su presencia. Digamos, ya estamos todos en la presencia. Me refiero a tener esa intimidad con el Señor. Todos estamos con la llavecita, que es su sangre. Pero entonces no nos la pasemos usando la llavecita, sino permanezcamos adentro. ¿Bien? ¿Cuál es el mejor lugar donde nosotros nos sentimos y más seguros? En nuestra casa, ¿o no? ¿Cierto? Usted llega a la casa y dice, listo, no me robaron, llegué a la casa, mientras me no me pasó nada, ¿cierto? Lo que sea. Porque fuera de la casa nuestra podemos sentirnos que vulnerables. Es igual. Nuestro espíritu quiere que nosotros estemos cerca al Padre. Porque ¿quién mora en nosotros ahora? El Espíritu Santo. Y adivinen dónde quiere estar el Espíritu Santo ahora. En su casa. En el templo. Si nosotros permitimos que el Espíritu esté feliz en nosotros, estando en el templo, es maravilloso. Maravilloso. No hay manera de que podamos ser, de que el gozo de Jesús se vaya de nosotros, pase lo que pase. Pase lo que pase. Y entonces me dice el Señor, lee esto y dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y lo más maravilloso, adivinen que Él dice, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Jesús es todo, mire, Jesús es... Él hace todo en el templo, es chistoso. Él es la puerta primero. Él dijo, yo soy la puerta y nadie va a entrar, ¿cierto? Entonces la puerta. Fuera de eso Él puso la sangre. Fuera de eso Él es la cortina, su cuerpo. Y fuera de eso Él es el sumo sacerdote que entra ya. O sea, Él es todo en el templo. Por eso Jesús decía, cuando yo me levante a los 3 días voy a hacer el templo. Por eso yo lo voy a hacer en 3 días. Porque yo soy todo. Cuando llegamos al reino de Dios, ¿cuál es el epicentro? Jesús, porque Él es todo. Él es el lugar donde está todo. Por eso es que cuando una religión predica tradiciones, no nos están mandando al epicentro, que es Jesús. En cambio, cuando predicamos a Jesús, estamos yendo al templo. Es decir, estamos yendo al lugar correcto. Bien, y seguía versículo 22. Acerquémonos pues a Dios. Mire cómo dice la Biblia. ¿Cómo nos debemos acercar pues a Dios? Con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. ¿Usted qué cree que significa eso último? ¿Quién dice yo? Mire cómo nos dan el tip la Biblia para acercarnos a Dios nuevamente. Con un corazón sincero. Sincero quiere decir que estoy delante de Dios diciendo la verdad. Soy así, tengo estos errores, realmente he pecado de esta manera, conozco también lo que he podido hacer de pronto correctamente delante de ti. Soy sincero, soy débil, te necesito. Después, ¿qué sigue?
con la plena seguridad de la fe, porque sin fe es imposible acercarse al templo o agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, si no tengo fe, es imposible creer que hay un templo espiritual que es Jesús, y es imposible ir a orar si no tengo fe, ¿verdad? Pero dice, interiormente purificados de una conciencia culpable. Tenemos que tener la plena seguridad de que Dios nos ha perdonado para no tener más que culpabilidad, una conciencia limpia y fuera de la culpabilidad. Y después dice, y exteriormente lavados con agua pura. ¿Qué creen que significa esa última parte? Y exteriormente lavados con agua pura. El bautismo. Jesús quiere que seamos bautizados también exteriormente, como señal de ¿qué? De que hemos nacido de nuevo. Quienes de pronto aquí, no de pronto ya todos, no sé, pero quienes no se han bautizado y han hecho esa señal de pacto con Dios delante de los hombres, sumergiendo su vida en el agua y saliendo de ella, al hacerlo están llegando a ese punto. De todo lo demás, más exteriormente limpios por esa señal del bautismo. ¿Bien? Y después dice, mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos a los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, eso era lo que les quería contar. ¿Qué pasó después? Simplemente mi relación con Dios cambió del cielo a la tierra cuando entendí esa verdad de que Él quería que estuviera allí, que no usara la sangre de su Hijo. Tomé decisiones radicales en mi vida que me dolieron, pero empecé a cortar finalmente lo que decía Jesús. Corta lo que sabes que te está haciendo pecar. Y tuve que cortar una relación sentimental, y tuve que hacer y me tuve que comer una mano de cosas, pero finalmente pude estar en su presencia. Y si tú haces lo mismo, va a pasar lo mismo. ¿La demora cuál es? La demora no es que Dios venga a mí, porque Dios no viene a mí. ¿Sabe dónde? No, Él ya hizo todo para que nosotros fuéramos allá. O sea que la demora ¿de quién es? De nosotros. Entonces nosotros decidimos si tener una vida con Jesús en el lugar santo, echando a ver si alcanzo a ver después de la cortina, o peor aún afuera. Nosotros decidimos si vivimos adentro o no. Bien, entonces eso era lo que querías compartirles al sol de hoy. Después conocí a Kate, ¡pum! Y después vamos, venga pues mi hijita, nos casamos y los hijos y hoy y yo puedo decir, les digo de verdad de corazón, yo me siento feliz porque tengo la plena seguridad de que vivo en su presencia, punto. Eso no quiso decir que dejara de ser Iván, eso no quiere decir que dejara de ser alegre, recochero, eso siguió, pero ya él me afinó. Entonces la recocha ya no tenía doble sentido, la grosería ya empezó a irse, ya la dejé, la vaina, la tomadita, la chiqui y todo eso, y la tiqui, todo eso se fue, ¿sí? Para empezar a vivir en su templo. Y no porque me echara el pastor en cara que hágalo, no porque mi mamá me dijera, era porque yo quería estar en su templo, en su lugar. ¿Bien? Entonces, si quieren, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por eso. Y después vamos a comer. Pero entonces, ese era el mensaje de hoy. Si queremos impactar estas esferas, realmente es necesario vivir en su presencia. Si no vivimos realmente en el lugar santísimo, estas esferas no van a ser impactadas por nosotros. Siempre vamos a ser simplemente uno más de alguna de estas esferas o de varias. Pero si queremos transformar nuestra sociedad y estas esferas, tenemos que vivir en el lugar santísimo. Así el Señor va a usarnos de una manera grande, hermosa, maravillosa, ¿sí? Él va a ser visto a través de nuestras vidas, ¿sí? Él va a ser engrandecido donde quiera que vayamos. La familia que un día Dios nos dé va a brillar. El trabajo donde Dios nos ponga va a brillar. ¿Qué más hay? Muchas maneras. Tecnología. Es que yo no alcanzo a ver acá, pero ustedes me ayudan. Pero recordemos las palabras de Jesús: si tu ojo te está haciendo pecar, para poder entrar en su reino. Si tu mano se hace pegar,
corta. Mejor dicho, el mensaje de hoy es acortar lo que falte. Gloria a Dios por los que están bien podaditos, pero no todos estamos bien podaditos. Y hay que estar, y cierra por aquí, y cierra por acá, y hágalo. Bien, entonces vamos a inclinar nuestro rostro. Y simplemente quiero darte gracias, Padre Celestial, por este mensaje, por confrontar nuestra vida contigo, pero a la vez animarnos a que quieres que estemos cerca de ti. Muchas veces oramos, Señor, ven, que vengas, que estés cerca a mí, pero realmente hoy descubrimos que tú ya lo hiciste todo para que estemos cerca a ti, pero que quieres que limpiemos nuestra vida, que la sangre de Jesús nos lave hoy, pero que ojalá esa sangre permanezca continuamente y no necesitemos tantas veces pedirte perdón por el mismo pecado, sino que hoy salgamos dispuestos y tomamos decisiones inmediatas para cortar lo que no nos permite vivir en tu presencia, Señor. Yo bendigo a cada uno de los que han escuchado este mensaje, que pueda ser claro para sus vidas y que dé fruto y fruto en abundancia, Señor. Haz el resto porque tú haces el resto. Nosotros somos simplemente tus siervos para hablar lo que tú nos has dicho a nosotros. Te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por esas personas que están reconociendo cuáles son esas áreas que tienen que quitar. Que si la lengua me hace pecar, la voy a callar. Que si mis oídos me están haciendo pecar y el chisme está inundando mi mente, los voy a cerrar. Que si mis ojos están viendo pornografía o están deseando la mujer del prójimo o están deseando el dinero del prójimo o están deseando o codiciando lo que no debemos codiciar, que podamos dejar de ver esas cosas y podamos solamente verte a ti. Que si el dinero me está tentando a gastar más de lo que debo, me está tentando a comprar lo que no es necesario, me está tentando a dañar mi presupuesto, que frenemos eso o esas compras que no son necesarias o que tú no nos has mandado a hacer para tener un presupuesto y manejar el dinero sabiamente como tú nos has mandado. Que si el trabajo donde estoy hay algo que estoy haciendo mal, estoy entrando en conversaciones que son de doble sentido, me estoy burlando de alguien, estoy armando chisme, voy a callarme, voy a cambiar para que esto no pase, Señor. Y que si en mi familia he peleado, he ofendido, me han lastimado o herido, hablo con groserías o soy una persona en la casa y otra en la iglesia, todas esas cosas se van a ir y en mi familia voy a hacer la luz que tú me has mandado a hacer, Señor. Y así sucesivamente con cada lugar, en la ciudad, en las calles, cuando voy manejando, que todo sea mejor para ti, que lo haga mejor para vivir en tu presencia, Señor. Que si no estoy respetando a mi novia como debe ser, que entonces tome decisiones, Padre. Que si no estoy orando, Señor, que si le estoy dando más lugar a actividades diferentes que a buscarte, voy a empezar a cerrar esas actividades para darte más tiempo a ti y buscarte en oración, Señor. Y eso es con todos los aspectos de nuestra vida, Padre. Que si hay alguien que tengo en mi mente que debo pedirle perdón, o aún si yo he sido el ofendido, voy a ir a reconciliarme, a pedir incluso perdón, inclusive si no fui yo el que falló, pero que pueda hacer tu voluntad. Jesús dijo que somos los que lo amamos a Él, somos los que obedecemos su palabra. Y si aquí realmente amamos a Jesús o queremos amarlo, debemos obedecer su palabra. Gracias por todo, mi Dios, y bendigo esta noche, bendigo los corazones que han escuchado este mensaje y nos ponemos en tus manos. Gracias por el alimento que viene en este momento, lo recibimos con mucha gratitud y los bendecimos, y gracias por esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén.